Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, estamos nosotros especialmente contentos, como ya saben, ya pueden formar parte del entrenamiento gratuito que estuvimos preparando hace meses y va a estar muy bueno. La verdad va a ser la única vez que la demos este año, así que estamos muy contentos y nos emociona mucho lo que está pasando detrás de escena, así que esperamos que vos también. Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy contentos, estamos recibiendo muchos mensajes de profesionales que sienten que este entrenamiento llega justo en un momento bisagra, donde quieren cambiar su enfoque sobre cómo hacer medicina y cómo llevar bienestar. Personas que ya acompañan, que trabajan con otros, pero que sienten que algo necesita orden, profundidad, así como también personas que están listas para dar el siguiente paso y formarse en Ayurveda. Tal cual. Y además todo esto es parte de algo más grande. Es como el inicio de un camino que nos va a llevar directo a Vaidya 2026, nuestra formación y mentoría en Ayurveda. Y esta edición será mucho más profunda, mucho más práctica, que es nuestra edición número 5. 5, wow. Pero también más consciente del rol que tenemos cuando acompañamos procesos de sanación. Y por eso elegimos un tema muy importante en Ayurveda. Porque hablar de las etapas de la enfermedad no es solo teoría ayurvédica, es una base que cambia completamente cómo mirás a una persona, a un paciente, un alumno que tenés ahí delante y cómo vas a diseñar luego tu propuesta profesional. Exacto, no vamos a hablar solo de enfermedad, sino dónde está esa persona en su proceso, qué tipo de acompañamientos necesita y también desde dónde la estás acompañando vos como profesional. Y si sos quizás profesor de yoga, terapeuta, nutricionista, médico, psicólogo, etcétera, profesional que trabaja con la salud, acompañando hábitos y bienestar, este episodio te va a ayudar a entender por qué a veces sentís que estás dando un montón, pero no necesariamente en el momento correcto. Así que quédate porque vamos a entrenar una mirada que ordena, que da claridad, que trae alivio tanto al paciente como a nosotros como profesionales. Entonces, ¿por qué es clave entender las etapas de la enfermedad? El desarrollo de la enfermedad a la vista de Ayurveda. Algo que vemos muy seguido en la consulta y también en profesionales que se están formando es esta sensación de frustración. Estoy haciendo todo bien, diagnóstico, etcétera, pero la persona no mejora como yo quiero, no mejora como esperamos. Cualquier colega de la salud entiende lo que estoy diciendo. Y muchas veces el problema no es la herramienta que estamos usando, sino el momento en que la usamos. Cuando no entendemos las etapas de la enfermedad, tendemos a intervenir como si todos los procesos fueran iguales. Tiene tal enfermedad, va a este remedio, ¿no? No importa en dónde. Como si un síntoma reciente y una patología de años necesitaran el mismo tipo de abordaje. Esto me hace acordar a una paciente que llega a mí con síntomas que en apariencia eran simples. Cansancio, fatiga, dolor en articulación en ambas manos. Uno podría pensar que se debe a la edad, pues la paciente tenía unos 60 años, se dedicaba a ser docente, específicamente profesora de educación física. Y digamos que es común, uno puede esperar por estos síntomas, ¿no? Cansancio, cansado de la vida. Y muchas veces no es para preocuparse tanto, pero tanto le molestó que insistió en avanzar con estudios donde se descubrió que mediante marcadores de laboratorio como factor reumatoideo, anti-CCP y algunas placas de las manos, se terminó de hacer el diagnóstico alopático completo de artritis reumatoidea con una especialista en reumatología. Y ahí es cuando llega a mí, con ese diagnóstico hecho, como una condición autoinmune, según se entiende la alopatía. Y hacía todo, es más, todo lo que le indicaban todos los profesionales. Con suplemento que se le indicaba, suplemento que tomaba, práctica que hacía, práctica que realizaba.
pero nada terminaba de sostenerse en el tiempo. No había terminado de tener un impacto positivo. Cuando empezamos a escuchar profundamente su historia, no solo los síntomas actuales, sino desde cuándo, qué había pasado antes, cómo estaba su energía, nos damos cuenta de que no estábamos frente a un desequilibrio inicial, sino a un proceso mucho más avanzado, de años, sino décadas. Y ahí aparece el gran error: intervenir tarde, como si fuera nuevo, o intervenir temprano, como si fuera tarde en algunos otros casos. Eso desgasta al paciente y también al profesional. ¿Cuántos han recibido un paciente e inician los estudios diagnósticos que ya había hecho o están en los diagnósticos realizados y el tratamiento lo inicia de vuelta? Esto pasa y pasa mucho. Sí, porque muchas veces el profesional siente que falla cuando en realidad lo que falta era el mapa, entender lo que está sucediendo con claridad. Claro, ¿en dónde está la persona? Las etapas de la enfermedad, como describe la Ayurveda, son ese mapa preciso. Te muestra dónde está la persona hoy, qué tejidos, qué datos están involucrados, cuánta fuerza vital, prana tiene y qué tipo de acompañamiento es posible en cada momento. Cuando entendés eso, dejas de forzar el proceso, dejas de intervenir de más. El paso se hace mucho más simple. Empezás a acompañar con mucha más coherencia y respeto por el ritmo del cuerpo de la persona. Y esto no es solo importante para el diagnóstico clínico. Es clave para algo que casi no se habla. Es cómo diseñas tu propuesta profesional. ¿Y qué prometes cuando acompañas a alguien? ¿Y cuáles son entonces las etapas? Desde la mirada ayurvédica, la enfermedad no aparece de un día para el otro, ni siquiera las condiciones autoinmunes como las que les comenté hace un ratito. No es algo que pasa, sino que se va construyendo con el tiempo, a medida que se daña el metabolismo del acné en la persona. Hay hasta 6 etapas descritas en los textos clásicos de la Ayurveda. De inicio de desbalance en una zona, el siguiente paso es el desbalance que se hace más importante en esa zona, en el órgano clave de una dosha, en los órganos vecinos, a distancia, en zonas de debilidad y el desarrollo de la enfermedad como tal. La Ayurveda describe este proceso en estas etapas y entenderlas cambia completamente la forma en que lees un síntoma. Esto es clave porque muchas veces el paciente llega cuando el cuerpo ya viene hablando hace rato, ya viene sintiendo síntomas, viene sintiendo sus emociones, solo que nadie lo estaba escuchando en ese momento. Exacto. Las primeras 3 etapas son muy sutiles. Son esos signos que muchas veces se normalizan: cansancio, digestión más lenta, alguna irritabilidad, cambios en el sueño, inflamación leve, ansiedad intermitente. Estas etapas iniciales son las que el cuerpo nos está diciendo que puede autorregularse por sí mismo. No hay una enfermedad declarada, pero sí un desequilibrio en marcha, que si lo dejamos seguir va a desencadenar en una o varias enfermedades. Y ahí es donde muchas veces se pierde la oportunidad más grande, que es la de prevención real, ¿no? Muchas veces nos sumamos a la Ayurveda porque queremos aprender a prevenir, queremos sumar hábitos, queremos acompañar este proceso, y acá es donde aprendes esas señales. Claro, como decía, si ese desequilibrio continúa, el proceso avanza, el desbalance se hace intenso, se empieza a mover por el cuerpo y con el tiempo encuentra un lugar donde instalarse. Esto que les decía, busca zonas de debilidad. Ahí es cuando aparecen los síntomas más claros, que ahí recién en la medicina alopática nos dice que cuando hay síntomas claros, vómitos, diarrea o náuseas, ahí recién empezamos a decir, hay una condición inflamatoria, etc. Un órgano empieza a fallar, una función se altera, un patrón que se repite, el dolor articular que se perpetúa, el cansancio que conlleva a hacer todo con dolor, la fatiga, ¿no? Como empiezan a entremezclarse y a solaparse entre sí. Y recién en este momento muchas personas dicen, ahora sí tengo una enfermedad, voy a consultar, ¿no? No sé si les pasó. Claro, pero en la Ayurveda ese es solo un punto dentro de un proceso muchísimo más largo. Y si no se interviene de forma adecuada, el desequilibrio se profundiza aún más, se hace crónico y genera complicaciones. Y se hace mucho más duro el proceso de sanación. Por eso hablamos de estas etapas. Porque no es lo mismo acompañar a alguien de un desequilibrio inicial, en la que muchas veces la persona viene y dice, me quiero cuidar. Ahí está el desequilibrio inicial, con alguien que ya tiene una patología instalada hace años. El diagnóstico de artritis reumatoidea en este caso es de años. Y tampoco es lo mismo el tipo de acompañamiento que cada profesional puede y debe ofrecer en cada una de estas etapas. Entonces, cuando entendés en qué etapa está la persona, dejás de aplicar recetas generales y empezás a trabajar con criterio, con estrategia y con el respeto debido por el cuerpo de la persona, el proceso del cuerpo de la persona. Y este mapa, que parece teórico, en realidad es profundamente práctico. Es lo que después te permite decidir qué herramientas usar, cuándo usarlas y hasta dónde puedes acompañarlos. Ahora una pregunta clave es, ¿cómo sabemos en qué etapa está una persona?
Y acá es donde el Ayurveda se diferencia muchísimo de otros sistemas de salud. En Ayurveda no diagnosticamos solo con un síntoma aislado, un signo aislado. Usamos lo que se llaman parikshas, que son herramientas de observación, medición y evaluación clínica. Y esto es muy importante aclararlo. Parikshas no es algo reservado solo para médicos ayurveda. Es una forma de leer a la persona y cada profesional puede hacerlo desde su rol. Los parikshas incluyen la escucha profunda del relato, de lo que cuenta la persona, de su situación actual, la observación directa del cuerpo, de la forma en que habla, la forma en que se mueve, la energía, su digestión, su metabolismo, la lectura del pulso, de la observación de la lengua, el tono emocional, de hábitos. Por ejemplo, la escucha ya es un pariksha en sí. Cómo la persona cuenta lo que le pasa, desde cuándo, por dónde, de qué posiciones aparecen, qué repite, qué no repite, qué aparece que se va. Eso nos da muchísima información sobre la etapa en la que está de este proceso de la patología. Y esto lo puede hacer cualquier profesional que acompaña procesos humanos de transformación. No importa si viene desde el lado del yoga, si viene desde la psicología, la nutrición, la medicina, el cambio de hábitos. Es muy importante que todos lo utilicen también. Después están los parikshas más específicos como el diagnóstico del pulso, la lectura del pulso, el diagnóstico mediante la lectura de la lengua, la piel, los ojos, la postura, la respiración. Estas nos permiten ver qué doshas están involucradas en el proceso, cuál es más importante en el proceso, qué tejidos están comprometidos y cuánta fuerza vital, cuánta fuerza física, cuánta inmunidad tiene la persona. Y acá es donde muchas veces aparece la confusión. Creer que si no sabemos tomar el pulso no podemos diagnosticar absolutamente nada. Claro, el pulso es una herramienta muy profunda, pero por supuesto no es la única. Un profesor de yoga puede leer la respiración y el estado del sistema nervioso de la persona. Un terapeuta emocional puede detectar en qué etapa del desequilibrio a través de patrones mentales, emocionales, conductuales. Un nutricionista puede ver la etapa del proceso a través de la digestión, la inflamación, la relación con la comida. Y un médico o un terapeuta puede integrar todo eso con herramientas más clínicas para tener una lectura totalmente completa. Yo, por ejemplo, lo uso muchísimo desde el lado de la cosmiatría y desde el lado de la piel, que es una de mis especializaciones, para leer lo que nos dice la piel. Cada arruga, cada marca, cada color nos dice algo específico. Exacto. Lo importante no es usar todas las parikshas, sino usar bien las que te corresponden como profesional o según tu especialidad. Cuando los parikshas se usan con criterio, dejan de ser técnicas sueltas y se convierten en un sistema de lectura completa, ¿no? Y ese sistema es lo que te permite saber hasta dónde acompañar, qué proponer y cuándo derivar a otro colega. Y esto de nuevo no es solo para diagnosticar mejor. Es lo que después te permite diseñar una propuesta coherente, segura y alineada al proceso real de las personas. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir según la etapa de la enfermedad y nuestro rol profesional? Con todo esto que venimos diciendo aparece esta pregunta, ¿no? ¿Cómo intervenimos? Sin pasarnos, sin quedarnos cortos, sin dar de más. ¿Cuál es mi límite, ¿no? En cada uno de estos procesos según mi rol. Y la respuesta es más simple de lo que parece, aunque no siempre es fácil de aplicar. Intervenimos según la etapa del proceso y según el rol que tengamos. En etapas iniciales, cuando el desequilibrio todavía es sutil, el cuerpo tiene mucha capacidad de autorregulación. Y hay muchas veces hacer menos es mucho más. Y eso menos no es abandono, es elegir herramientas que acompañan sin invadir, dependiendo, de nuevo, la etapa, la persona y qué está sucediendo. En estas etapas tempranas, un profesor de yoga puede trabajar la respiración, su ritmo de respiración, la conciencia corporal. Un consultor de hábitos puede ordenar tus rutinas, en qué horario hacer ejercicio, en qué horario comer, el horario de descansos, las pausas. Un terapeuta emocional puede ayudar a que la persona registre lo que está sucediendo en el cuerpo, ya le está diciendo. Y ahí no hace falta ir a lo profundo, sino sostener el equilibrio antes de que se pierda. Cuando el proceso avanza, el desequilibrio empieza a localizarse, ¿no? Salió de su órgano fuente y se fue por el sistema a sitios de debilidad, la intervención cambia. Ya no alcanza solo con sostener el hábito, con sostener la alimentación, hay que hacer modificaciones, hay que reeducar funciones. Hay la alimentación terapéutica, el trabajo digestivo, el abordaje emocional más consciente y ciertas prácticas corporales específicas empiezan a tener un rol mucho más activo. Y es donde muchos profesionales sienten inseguridad,
Porque no saben si están yendo demasiado lejos o se están quedando cortos. Por eso es tan importante conocer todo el marco. Cuando la enfermedad ya está manifestada o es crónica, la intervención necesita ser más profunda, más sostenida y muchas veces interdisciplinaria. Y ahí aparecen plantas medicinales, terapias ayurvédicas propiamente, un acompañamiento más cercano y también la claridad de cuándo derivar a qué especialista, ¿no? Y cuándo trabajar en equipo. Y esto es clave, no todos tenemos que hacer todo, cada rol es valioso cuando se ejerce con conciencia y límites claros. Cuando respetas la etapa del proceso y tu rol profesional, el acompañamiento se hace mucho más efectivo. También se hace más liviano y más fácil para vos. Y desde ahí diseñar tu propuesta deja de ser confuso porque ya no prometes sanar absolutamente todo, sino que acompañás con coherencia, con criterio, con tu presencia, entendiendo tu límite y los límites que tiene esta persona, cuándo derivar, cuándo no. Y para mí acá quiero agregar, es muy lindo tener comunidad, porque cuando conoces cómo trabaja el otro que está con vos, pues sabes a quién derivar y sabes cómo lo va a tratar porque vos lo conociste previamente. Y con todo esto que venimos compartiendo, parece algo muy importante que vemos una y otra vez en profesionales. La dificultad para poner en palabras qué ofrece realmente. Porque saben mucho, tienen herramientas, tienen experiencia, pero cuando llega el momento de diseñar una propuesta se sienten desordenados o inseguros. Y eso pasa porque muchas veces la propuesta no está anclada en 3 cosas básicas: la etapa de la enfermedad, el rol de profesional y la transformación que se quiere acompañar. Exacto, una propuesta ayurvédica no es una lista de herramientas, no es una clase, una sesión, planes sueltos. Es una experiencia de acompañamiento que tiene un inicio, un proceso y una intención muy clara. Cuando entendés en qué etapa suele estar la persona que llega a vos, tu propuesta empieza a ordenarse por sí sola. Sabes hasta dónde acompañar, con qué intensidad y durante cuánto tiempo. Y cuando respetás tu rol profesional, dejás de comportarte o compararte con otros. Ya no sentís que tenés que hacer de médico si sos profesor de yoga o de terapeuta emocional si tu base es la nutrición. Y eso trae tanto alivio porque empezás a trabajar desde un lugar más honesto, más claro y mucho más sostenible, digamos. Y lo más importante, una buena propuesta no promete resultados mágicos, promete transformaciones reales. Cambios en la relación con el cuerpo, con los síntomas, con los hábitos, con la conciencia de cada uno. Cuando la transformación está clara, el paciente también entiende qué es lo que está comprando y para qué. Y eso genera compromiso, confianza y obviamente mejores resultados. Y vos como profesional te sentís distinto, más seguro, más coherente, menos agotado y mucho más alineado con el tipo de acompañamiento que ofreces. Por eso diseñar una propuesta desde la Ayurveda no es solo una estrategia profesional, es una forma de cuidar tu energía, tu rol y el impacto real que querés generar en otros. Por eso tenemos que cambiar este paradigma de la salud y del acompañamiento, para poder hacer todo esto que venimos hablando, leer procesos, respetar etapas, diseñar propuestas coherentes. Hay algo que es inevitable. Tenemos que cambiar los paradigmas con los que hoy entendemos la salud y sobre todo el acompañamiento. Y porque si seguimos pensando la salud como la ausencia de síntomas o el acompañamiento como aplicar técnicas, todo esto queda muy superficial, muy por arriba. Ayurveda propone otra cosa, ver la salud como un proceso dinámico y la sanación como un camino que se acompañe, no que se está forzando. Y ese cambio de mirada no es automático. No se logra solo estudiando más, sino reordenando la forma en la que miramos el cuerpo, la persona y nuestro rol profesional. Por eso creamos este entrenamiento gratuito. No es para aprender una técnica nueva, sino para trabajar estos cambios de paradigma que sostienen a todo lo que viene después. En el entrenamiento vamos a profundizar en cómo leer los procesos, cómo ubicarte con tu rol claro y cómo empezar a diseñar propuestas ayurvédicas que acompañen transformaciones reales sin agotarte ni sobreexigirte. Si sentís que acompañás con vocación, pero que algo del marco todavía no termina de ordenarse, este espacio claramente está dirigido a vos. Te invitamos a sumarte al entrenamiento gratuito. Es el primer paso de un camino mucho más profundo que estamos construyendo y sobre todo porque si estás listo para dar un siguiente paso, al final te vamos a contar todo sobre Bahía. Gracias por estar del otro lado, por escuchar, por ser parte de nuestra comunidad, que elige acompañar procesos de sanación con conciencia y responsabilidad. Y nos encantaría que nos cuenten en los comentarios del podcast en qué etapa sentís que suelen estar las personas que llegan hoy a vos. Puedes diferenciarlo, ¿no? Haces este diagnóstico, contanos todos. Nos encontramos en el entrenamiento gratuito que va a empezar el 16 para que trabajemos juntos y si no, en el próximo episodio del podcast. Nos vemos, gracias por estar ahí. Chau, chau.